América. La conquista otomana de Constantinopla en el 1453 puso fin al acceso de Europa de la ruta de la seda y dificultó enormemente el comercio entre Europa y Asia. Ante esta situación, Portugal fue inicialmente la nación europea que mostró mayor empeño en buscar una ruta alternativa hacia las Indias, explorando una nueva vía marítima rodeando África. Además tenía otro objetivo: controlar toda la cadena de transporte desde el punto de origen, para maximizar las ganancias comerciales. Los productos se encarecían enormemente debido a las múltiples transacciones entre intermediarios que sufrían antes de llegar al consumidor final. Por ejemplo, el precio original de la pimienta en Asia representaba apenas un 3% del coste final del producto cuando éste llegaba a Europa. Isabel I de Castilla acordó con Cristóbal Colón las capitulaciones de Santa Fe en el 1492, que le concedían los títulos de almirante de la mar Oceana, virrey, gobernador de los territorios descubiertos, así como el derecho al 10% de los beneficios derivados del comercio. La esfericidad de la Tierra era ya conocida desde la antigüedad clásica, siendo defendida por pensadores como Pitágoras o Tales de Mileto. Colón, convencido de poder llegar a Asia navegando hacia Occidente, realizó cálculos erróneos estimando un diámetro terrestre muy inferior al real. El primer territorio al que llegó fue una isla del archipiélago de las Bahamas, que denominó San Salvador. En total, realizó 4 viajes entre 1492 y 1502. Sin embargo, perdió progresivamente el favor real debido al maltrato hacia los indígenas, su incapacidad administrativa y los continuos conflictos con los colonos españoles, lo que llevó finalmente a su destitución. La primera circunnavegación del mundo fue realizada entre 1519 y 1522, liderada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Aunque fue Elcano quien culminó dicha travesía tras la muerte de Magallanes en Filipinas en el 1521. Por otra parte, Juan Ponce de León exploró la península de Florida en el 1513. Mientras que Vasco Núñez de Balboa se convirtió en el primer europeo en avistar el Océano Pacífico en el 1513. Fue el navegante italiano Americo Vespucio quien, durante sus expediciones entre 1499 y 1502, se percató de que las tierras a las que había llegado Cristóbal Colón no eran parte de Asia, sino que se trataba de un nuevo continente, al que posteriormente se denominó América en su honor. El mito tradicional resalta factores como el acero, la pólvora, la caballería y la inferioridad numérica de los conquistadores europeos, aunque ignora frecuentemente otros elementos más determinantes. Hernán Cortés comprendió rápidamente el complejo sistema político del Imperio Azteca, un estado tributario marcado por fuertes rivalidades internas. Cortés aprovechó estas disputas históricas, estableciendo alianzas estratégicas con pueblos sometidos o enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas y los totonacas. Otro aspecto determinante fue la diferente concepción bélica. La guerra para los aztecas tenía un fuerte componente ritual y estaba orientada principalmente en herir y capturar a los enemigos para luego ser entregados para realizar sacrificios. En contraste con la guerra europea, enfocada en la aniquilación directa del enemigo. Cuando Moctezuma II se encontró con Hernán Cortés, interpretó la situación según sus propias reglas diplomáticas, asumiendo equivocadamente que el español le estaba rindiendo pleitesía. Sin embargo, para Cortés el encuentro fue una oportunidad estratégica para ganarse su confianza y realizar una jugada decisiva capturando al emperador.
Tras la expulsión momentánea de los españoles de Tenochtitlán en el episodio conocido como la Noche Triste en el 1520, tuvo lugar la decisiva batalla de Otumba, en la que elementos como los caballos, los virotes y la pólvora jugaron un importante papel psicológico. Aunque escasas, se aplicaron más bien para generar un impacto psicológico de shock sobre los indígenas. Los disparos españoles se concentraban principalmente en los líderes aztecas, fácilmente identificables por su vistosa indumentaria. Por otro lado, contando solamente con 16 infantes a caballo, se realizaron cargas de caballería que provocaron pánico y desorganización entre las tropas enemigas. Finalmente, tras un prolongado asedio y con la devastadora contribución de las enfermedades introducidas por los europeos, cayó Tenochtitlán en el 1521. En el caso del Imperio Inca, Francisco Pizarro llegó en el 1532 aplicando una estrategia similar a la de Cortés. Atahualpa acababa de vencer en una guerra civil contra su hermano Huáscar. En el encuentro de Cajamarca, los incas habrían podido destruir fácilmente a los españoles, pero acudieron desarmados por exceso de confianza o por entender el encuentro según su propia cultura como un acto diplomático donde no había cabida para la violencia. La excusa para iniciar la masacre fue el desprecio del emperador hacia la Biblia. Atahualpa fue capturado y se exigió un cuantioso rescate en oro y plata. Tras su entrega, fue ejecutado bajo la excusa de ser acusado del asesinato de su hermano Huáscar y por prácticas consideradas inmorales como la poligamia. En este contexto, la alianza con los partidarios de Huáscar resultó esencial para consolidar la conquista española del Imperio Inca. Aunque la captura de Atahualpa ocurrió en el 1532, la resistencia inca continuó varios años más, hasta ser definitivamente sometidos hacia el 1571. La colaboración indígena fue clave durante toda la conquista. Incluso algunos pueblos indígenas participaron posteriormente en campañas españolas fuera del continente americano, como ocurrió con la conquista española de Filipinas a finales del siglo XVI. En definitiva, gran parte de la conquista se le puede atribuir a los propios nativos, en donde, si bien el armamento y tradición militar europeas eran superiores con tan escaso número, nunca podrían haber efectuado la conquista. Y luego, los efectos devastadores de las enfermedades europeas fueron los principales responsables de acabar con entre el 50 y 90% de la población nativa. La conquista fue hecha por nativos y las independencias por descendientes de españoles. El quinto real de la plata y el oro obtenidos allí, junto con el impuesto de ventas, los cargos de aduana, las regalías, derechos sobre los beneficios generados por ciertas actividades productivas y las recaudaciones de la Iglesia en el Nuevo Mundo, proporcionaban a los reyes de España un enorme beneficio, no solo directa sino también indirectamente, porque los tesoros americanos que iban a parar a manos privadas, fueran españolas, flamencas o italianas, ayudaban a esos individuos y empresas a pagar los mayores impuestos que se les imponían. En momentos de emergencia, el monarca siempre podía pedir prestado a los banqueros, pensando en pagar sus deudas cuando llegara la flota con la plata. El hecho de que los territorios de la Casa de Habsburgo contuvieran las principales casas financieras y mercantiles, las del sur de Alemania, las de ciertas ciudades italianas y de Amberes, les permitía acceder al crédito para financiarse. Además, se exportaba cacao, café, azúcar, tintes, tabaco y productos orientales. Con la conquista de las Filipinas se establece un puesto avanzado para comerciar directamente sin intermediarios con la China de la dinastía Ming mediante la Nao de China. La alta mortalidad entre los indígenas promovió la necesidad de suplirla con nueva mano de obra, por lo que se empezaron a traer esclavos del África subsahariana.
En total se calcula que hasta la extinción de la esclavitud fueron llevados unos 8 millones de personas. Se estableció por primera vez un comercio interconectado entre los 4 continentes, por lo que algunos autores afirman que fue la primera globalización. Inicialmente América dependía casi exclusivamente de productos provenientes de la metrópoli. No obstante, con el tiempo, desarrolló su propio tejido productivo, lo que provocó que la feria de Portobelo entrase en declive ante el auge del comercio interno americano y del contrabando. Los consulados, que representaban los intereses comerciales de los colonos, ganaron progresivamente mayor influencia frente a la casa de contratación, antes de que la plata americana empezara a llegar de forma masiva. Aproximadamente entre el 1560 y 1630. El peso principal de financiar las guerras de los Habsburgo recaía en los castellanos, es decir, sobre los campesinos y comerciantes de Castilla. Eran ellos quienes soportaban los impuestos más altos y las mayores cargas económicas. Cuando ya la plata de América empezó a llegar en grandes cantidades, esos ingresos aliviaron parcialmente la situación. Pero no tanto como se suele pensar. Incluso en el momento de mayor abundancia, el dinero que la corona obtenía del Nuevo Mundo solo representaba entre el 25% y el 33% de lo que se sacaba de Castilla, con una población de unos 6 millones de habitantes.